Bienvenidos a un nuevo programa de Si Querés un Cambio. Estamos felices de compartir nuevamente con vos un programa más. Hoy tenemos de todo, como siempre, palabra de Dios, junto a la pastora María Rosa de Morelato, y también tenemos una invitada especial. Ella es Sandra de González, es una profeta hondureña que nos visitó junto a su esposo Miguel, que próximamente vamos a tenerlo en uno de nuestros programas, y nos contó acerca de su vida. Ellos tienen una iglesia bendecida, muy próspera, pero cómo Dios transformó su vida cuando era pequeña, eran muy humildes, y ahora Dios los ha llevado a un nivel económico muy pero muy grande gracias al Señor. Ella va a contarnos un poquito de su historia, así que no te pierdas el programa del día de hoy, que va a estar buenísimo. Ahora te presentamos el testimonio de la pastora y profeta Sandra de González desde Honduras. Ahí lo vemos. La pastora María Rosa de Morelato te presenta sus 3 más recientes libros. Por los dichos de tu boca, las buenas decisiones te llevan al éxito. ¿Y habrá algo difícil para mí? Es Sandra de González, soy pastora, conjuntamente estamos pastoreando Ministerio Internacional Jiré en Tegucigalpa, Honduras. Mi esposo es el apóstol Miguel Antonio González y él está también con nosotros acá en Mendoza, Argentina. Bueno, yo me acerco al Evangelio, conozco al Señor cuando tenía la edad de 12 años. Mi mamá me manda a donde mi tía a vivir con ella, y ella era pastora de un ministerio con su esposo, y toda su familia servían ahí. Entonces me tocó también a mí servir al Señor ahí, conocerle a Él, pero mi conversión vino hasta que tenía yo 17 años, una conversión verdadera. Cuando yo empiezo a buscar al Señor, cuando nosotros tenemos problemas y circunstancias, nos acercamos a Dios, verdaderamente empezamos a clamarle a Él, y fue ahí cuando yo empecé a buscar al Señor, y comencé a ver la mano de Dios, y conocí a que ahora es mi esposo. Lo conocí a él ahí. Él era maestro y comenzó a impartir clases de discipulado, y yo le escuchaba el Dios que él servía y decía yo quiero conocer de ese Dios también, y fue ahí donde yo comencé a buscar a Dios, y también conocí a mi esposo. Bueno, Dios comenzó a usar la vida de mi esposo grandemente. Él era evangelista en ese tiempo. Dios comienza a hacer milagros en nuestra vida. Normalmente nosotros venimos de situaciones familiares que no hemos tenido un desarrollo como Dios realmente lo desea en nosotros, con carencias en todos los aspectos materiales, también espirituales. Entonces, cuando mi esposo empieza a predicar el Evangelio, comenzamos a ver un cambio en nuestras vidas. Yo me caso con él cuando tenía la edad de 19 años. Yo me casé, nos comprometimos y nos casamos en el mes de agosto. Y comenzamos nosotros a buscar a Dios de una forma y una manera diferente, y me empieza a decir, vamos a buscar a Dios así, tienes que amar a Dios así, tienes que depender de Dios, y comenzamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Fue ahí cuando mi esposo me dijo, había muchas carencias materiales, y mi esposo me dijo, vamos a pedirle a Dios que nos saque de esta condición, que a veces venimos arrastrando herencias de maldición en nuestras vidas, familiares tan grandes, de una pobreza, de miseria, de enfermedades. Entonces mi esposo me dijo, vamos a orar para que podamos romper todas estas maldiciones en nuestra vida, vamos a clamar y a pedirle a Dios para que ocurra un milagro en nosotros. Entonces mi esposo comienza a buscar a Dios, y un día él se queda buscando al Señor en la madrugada, y le decía al Señor, Señor, por favor, y empieza a clamarle, sácame de esta condición en la cual me encuentro. Mi esposo me cuenta y dice, cuando ya me levanté, Sandra, las lágrimas que había llorado estaban heladas y me despertaron, porque yo le estaba pidiendo al Señor que nos bendijera, que nos sacara de esta situación. Y cuando yo me desperté, escuché una voz de Dios que me decía, he venido a bendecirte. Cuando mi esposo escucha esto, me dice y me lo cuenta, yo también lo creo, y comenzamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y recuerdo que yo estaba esperando mi primer hijo. Abraham tiene edad de 17 años, y Dios dijo a través de una profeta, cuando nazca Abraham, porque me dio los nombres, el Señor me dijo, vas a tener 3 varones, y tengo 3 varones.
Abraham, Samuel y Michael, y me dijo, vas a tener 3 varones y con el primero que nazca vendrá también la bendición a su vida, se va a aperturar la bendición. Y justamente Dios comenzó a bendecir nuestras vidas en todos los aspectos, tanto espiritualmente, porque la bendición primero se suelta en lo espiritual y luego viene un reflejo a lo que es lo natural en nuestras vidas, y vimos la mano de Dios. Cuando nació mi hijo Abraham, recuerdo que mi esposo me fue a recoger al hospital y me dice, Sandra, vengo estrenando un carro del año. Me dice, una persona, Dios la tocó y me dijo, ve a sacar un carro a la agencia, yo te voy a respaldar, yo voy a ser tu aval. Y en efecto, la palabra profética se cumplió en nuestras vidas. Cuando nuestros hijos nacen, cuando Samuel nace, Samuel ya nace en lo que es la bendición de Dios. Dios había prosperado grandemente en nuestras vidas, ya nosotros teníamos casa propia, la empresa había crecido grandemente. Vimos innumerables bendiciones en nuestras vidas. Ya él nació diferente como nació Abraham. Abraham nació en un hospital público, ya Samuel nace en un hospital privado. Entonces vemos cómo Dios va bendiciendo nuestras vidas. Ya el tercer hijo nace en Estados Unidos, todavía más bendecido. Con Michael me tocó una situación donde vimos la mano de Dios. Cuando nació Michael, me dice el doctor, Michael viene con un problema en su piel, está amarillo, me dice. Entonces lo vamos a dejar unos días en observación. Y me dice, pero usted puede irse a su casa. Cuando yo voy a la casa sin mi hijo, no tiene sentido, porque cuando nosotros hemos trabajado por algo y hemos estado cuidando algo, queremos ver el producto de ese algo que nosotros tanto cuidamos. Y en esta ocasión era la vida de mi hijo. Por 9 meses lo había cargado, y que me dijeran a mí, ve a la casa y no lleves a tu hijo, porque hay que tratarlo. Y yo decía, Dios, ¿por qué todas las mujeres salieron con sus hijos y yo no, que soy tu hija? Y comencé yo, y había una tristeza en mi corazón. Y me senté en la cama y yo le decía, Señor, ¿por qué no pude traer a mi hijo? Si tú tienes cuidado de nuestros hijos, tú has declarado sobre nuestras vidas bendición y no maldición, porque hemos roto toda maldición de generación que pueda venir a afectar la vida de nuestros hijos. Y cuando me siento en la cama, estoy ahí pidiéndole al Señor. Mi esposo también está pidiéndole en la primera planta, él está en la sala y le está pidiendo al Señor por un milagro. Y al siguiente día, esa noche casi no dormimos los dos, y le pedimos al Señor que nos diera una respuesta, porque habían dado 3 días y era feriado en Estados Unidos, era el Día de Acción de Gracias, y ellos no trabajan, esos días no laboran. Y los médicos venían hasta ya después del fin de semana largo, regresaban a trabajar. Me dije a mi esposo, nos vamos a cambiar, vamos a prepararnos y vamos a esperar en Dios. Y luego me dice, vamos a lavar el carro y esperemos en Dios, porque nos dijeron, les vamos a llamar para que lo vengan a recoger. Y nos levantamos con esa fe y le creímos al Señor que Dios va a llamarnos. Y nos empezamos a hablar con mi esposo y estábamos en el carro, lavando el carro ya. Y cuando entra la llamada y nos dicen, pueden venir a recoger a su hijo no tiene nada, está sano. Y cuando nos dieron la noticia, me acababan de hacer cesárea. Yo recuerdo que cuando me llevaron de regreso para la casa, como no podía caminar, me sacaron en una silla de ruedas, porque es bien difícil para uno poder caminar, y el tramo era bien largo donde nosotros íbamos a tomar el carro. Y ese día que me dijeron, venga a recoger a su hijo, yo no supe a qué hora subí todos los ascensores, que iba caminando con una libertad, porque había visto la mano de Dios sobre nuestras vidas y la vida de nuestro hijo. Entonces Dios ha hecho grandes cosas sobre nosotros, ha hecho grandes cosas con la vida de nuestros hijos. Hemos visto cuando el enemigo quiere atacar la vida de nuestros hijos, cuando nosotros tenemos un trabajo importante que hacer para Dios, que el enemigo quiere poner obstáculos para que usted no salga, para que usted no avance, para que usted diga, no, pues no puedo ir porque mi hijo está así. Pero hemos visto la mano de Dios. Mi mamá me dice, mi mamá cuida a mis hijos. Cuando nosotros salimos, ella se queda con ellos y me dice, solo saliste por la puerta y Dios lo sanó, ella no tiene nada. Entonces esa fe que a nosotros nos mueve por servir a Dios, por amar a Dios, creo que también está sobre la vida de nuestros hijos. En cuanto a trabajar con mi esposo, que él es una persona, un empresario, es un pastor, apóstol en la nación, está en el Consejo Apostólico de la Nación de Honduras también, me ha ayudado porque he crecido también en todos los aspectos. A veces las mujeres quieren estar a un lado y decirle, no,
yo voy a orar por ti, ve tú, haz esto tú, yo te apoyo y estoy aquí, pero no se mueven y están ahí. Pero mi esposo es totalmente diferente, me involucra. Y él me dice, ven conmigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer este proyecto, y me ha involucrado en todos los aspectos. Entonces para mí es una satisfacción no solo ser su esposa, sino trabajar al lado de él también, juntamente en el ministerio, en la empresa y en todo lo que hacemos, trabajamos juntos y ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Así que para mí ha sido una ganancia. Una de las cosas que nosotros anhelamos cada día es poder pagarle a Dios todo cuanto Él ha hecho por nosotros, pero creo que nunca lo vamos a hacer, nunca lo vamos a lograr, porque lo que Dios ha hecho no tiene precio. Pero cada día doy lo mejor de mí para poder darle lo mejor a Dios siempre. Y mi confianza está plenamente en Él, y sé que de Él va a venir la respuesta para mi vida. Mi vida, cuando yo era joven, me recuerdo que intenté quitarme la vida porque yo pensé que no había sentido para mí. Y cuando yo conozco al Señor, mi esposo estaba dando el testimonio porque él era evangelista, y él comienza a hablar de un Dios, y comienzo a sentir su presencia que no la había sentido ese día la sentí como nunca antes en mi vida. Y yo dije, sí, hay una razón por la cual podemos vivir. Dios ya nos dio esa razón y es Él. Entonces mi vida estaba perdida. Cuando Dios me recupera a mí y yo siento ganas de vivir y comienzo a amar a Dios y amar a mi esposo y tener una familia, Dios me ha bendecido grandemente, y creo que cada día que yo voy a dar algo para Dios, trato de darle lo mejor. Siempre que Él habla a mi vida, yo le digo, Señor, aquí estoy, nunca voy a decirte que no. Y siempre como predicadora, creo que los más bendecidos antes de poder ir a dar un mensaje a otros somos nosotros, porque antes de Dios poder hablarle a otras personas nos habla a nosotros. Entonces la palabra llega primero a nosotros, porque tenemos que llenarnos de esa fe para poder ir a otras personas y que ellas también puedan tomar de esa fe que Dios nos ha impartido a nosotros. El mensaje que yo le puedo dar a las mujeres que estén pasando y atravesando una situación difícil es que Dios puede hacer algo por ellas, que aprendan a depender de Él. De Él viene nuestra confianza y nuestra esperanza. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y a buscar a Dios, creo que Él nos va a retribuir grandemente, porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no solo estamos honrándole a Él, sino que nosotros también vamos a salir bendecidas y hay esperanza para nosotros. Mi vida estaba prácticamente perdida, pero una vez que yo busqué a Dios, mi vida cambió totalmente. Dios le dio sentido a mi vida. Y creo que cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, Dios dice que el Espíritu de Dios que está en nosotros va a dar testimonio a otros de que nosotros somos hijos de Dios. Y la gracia de Dios estará sobre nuestras vidas, y es Dios quien va a abrir puertas. Porque a veces queremos hacer las cosas en nuestra fuerza y a nuestra manera, pero no es así como Dios trabaja, sino que Él tiene su forma y sus maneras. Dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos nuestros son los caminos de Dios. O sea, Dios ha trazado algo ya para nosotros. Hay un destino profético el cual Dios quiere llevarnos, y es ahí cuando nosotros nos encontramos con Dios que nuestra vida va a cambiar totalmente. Así que yo les pido a cada una de esas mujeres que no tienen sentido su vida, que busquen y amen a Dios, que en Él hay esperanza y hay confianza. Unite a nuestras redes sociales y forma parte de nuestro ministerio en Facebook y en Twitter. Visítanos en facebook.com/JLMMZA y seguinos en Twitter @JLMMZA. El Ministerio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo, te invita a escuchar FM Luz, la radio cristiana con un mensaje de esperanza. Encontrala también en fmluz.com.ar e ilumina tus sentidos. Y ahora viene el plato fuerte del programa del día de hoy, Palabra de Dios, junto a nuestra querida pastora María Rosa de Morelato, desde el Auditorio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo. Queremos agradecer a toda la gente que se comunica con nosotros, que bendice a nuestra pastora, que la sigue por Instagram en distintos países del mundo, y también, por supuesto, todos los que la siguen por esta señal de Canal Luz. Así, de esta manera, arrancamos entonces con la palabra de Dios desde el Auditorio Jesús, la Luz del Mundo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12,
y versículo 41. Y dice la palabra del Señor: el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué hará el Señor? Gloria a Dios. ¿Quién quiere los bienes de Dios? Aleluya. Le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, que dice aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Diga, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Amén. Es fuerte esta palabra y preciosa. ¿Sabe que hay hermanos que dicen: yo vengo a la iglesia, pero a mí no me ponen en nada, o yo no tengo un lugar, o yo no tengo esto? Pero ¿qué dice aquí la Biblia? No yo. ¿Qué dice la Biblia? Dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿Quién pone sobre su casa? El Señor. Por eso nunca tenemos que decir: sí, aquel está cantando y yo no canto, aquel está en la intercesión, yo no estoy en la intercesión, aquel... No, porque los lugares, hermanos, en la casa del Señor los da el Señor. Porque de mi parte yo no pongo a nadie en nada. El que levanta es el Señor. Amén. Pero ¿qué hace el Señor para levantar? Dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿Cómo tenemos que ser para que el Señor nos use? Diga: para que el Señor me use. ¿Cómo tengo que ser? Fiel y prudente. Hermanos, ¿sabe cómo cuesta encontrar gente fiel? Y mucho más gente prudente. Mire, vamos a decir así, con lupa hay que buscar una gente prudente y fiel. Pero esos que son fieles y prudentes, el Señor dice que los pondrá sobre mi casa, los pondrá a trabajar, los pondrá a cuidar, les dará un lugar. Diga: el Señor tiene un lugar para mí, porque soy su oveja. ¿Y sabe para qué Él te saca? Como dijimos el viernes,
que Él te saca para ponerte en un lugar de privilegio. Porque cosas que nunca pensaste hacer, cosas que nunca pensaste que tenías capacidad para hacerlas, Dios te va a descubrir el talento y tú vas a empezar a ser usado por Dios. Decía amén. Quiero ser usado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ser usado por el Señor. Dice: el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Porque si tú eres fiel y prudente, tienes una autoridad que te da el Señor y le das la ración, la parte. Una ración es una parte que tú le das a tu hermano cuando tiene necesidad de la palabra de Dios, cuando tiene necesidad de una palabra de Dios. Fiel y prudente, que le da su ración a ese vecino, a ese pariente, a ese amigo que está destruido, fracasado, que está tirando la toalla, que ya no hay más esperanza. Pero el Señor Todopoderoso, que te ha dado prudencia y que te ha dado fidelidad, tiene en tu corazón una porción para que tú la des a aquel que necesita. Aleluya. Y en esta mañana el Señor está derramando fidelidad. El Señor está derramando prudencia para ponerte sobre su casa en lugares de privilegio, para que seas una bendición, para que seas usado por Dios, para que Dios te levante a cosas grandes, para que las cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón del hombre, Dios las tiene preparadas para ti, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice: feliz, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Porque no todos lo están haciendo, pero dice que feliz, que bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle trabajando con esa prudencia y esa fidelidad delante de la presencia de Dios en la casa del Señor. Amén. Porque Dios te quiere usar, porque tú eres su hijo. Y tú eres no solamente su hijo, que es lo principal, eres su ovejita amada por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Entonces sigue diciendo: feliz aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea que el Señor te va a ir levantando. El Señor te va a ir aprobando. El Señor te va a ir subiendo de categoría. ¿Cómo hay categoría? Aquí sí hay categoría. Amén. O sea que uno puede ir subiendo en el mundo, en un trabajo. ¿Cuánto más podés ir escalando en las cosas de Dios? Quizás hoy oras 5 minutos, pero tú te puedes esforzar y empezar
delante de la presencia de Dios a tener tu devocional. Y ya no voy a orar 5 minutos, voy a orar 20 minutos. Y ya no voy a orar tan solamente 20 minutos. Voy a adorar, voy a leer la palabra, voy a ir a visitar gente, a llevar una palabra al hospital, voy a llevar una palabra a alguien necesitado. Y vamos escalando, como dice la Biblia, en la casa del Señor. Amén. Que dice la palabra bendita de Dios. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así, dando la ración a sus compañeros. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aleluya. El Señor te va a poner sobre todos sus bienes espirituales, materiales, físicos. Mire, dice: todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, mas al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¿Sabe qué? El Señor confía en ti. Por eso te eligió, por eso te escogió desde el vientre de tu madre, te escogió desde la fundación de este mundo y mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, porque el Señor confía en ti. Y por eso en la palabra dice que Él tiene sus ovejitas, que hay una puerta, y por esa puerta Él las llama y las saca del mundo, de la tentación, del pecado, y las lleva por esa puerta a una vida de bendición y vida eterna. Aleluya, hermano. Es hora de que nos levantemos. Es hora de que resplandezcas. Tú eres la luz de este mundo. Tú eres la sal de esta tierra. Tú tienes un compromiso con Dios. Tú tienes una bendición grande porque Dios confía en ti. Amén. Nos tenemos que levantar. Dígame: voy a levantar. Hermano, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Y te alumbrará Cristo. Aleluya. Porque te estás preparando para que el Señor te halle fiel y te ponga sobre todos los bienes de su casa. Y Él te va a poner en ese lugar. En lugar de recibir bendición, vas a recibir bendición cuando entres a un lugar, vas a recibir bendición cuando salgas, vas a recibir bendición cuando hables, cuando escuches, cuando camines, cuando hagas un trámite, lo que hagas, vas a recibir la bendición de Dios. Suscríbete al canal del Ministerio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo en YouTube. Búscanos como JLM espacio MZA y descubrí prédicas y programas del ministerio que son emitidos a través del canal Luz. Ministerio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo, te invita a sus reuniones, miércoles y viernes, 20 y 30 horas, y domingo, 2 grandes reuniones de poder y milagros a las 10:30 y 19 y 30 horas. En estos tiempos actuales, necesitas un cambio. Por eso, te invitamos a experimentar el poder de Dios en tu vida. Ya llegamos al final del programa del día de hoy. Ha sido un placer estar con vos desde Canal Luz, desde Si Querés un Cambio. Recordá que si sos de la provincia de Mendoza podés escuchar FM Luz en la 105.9, o si sos de otro lugar fuera de la provincia podés hacerlo en fmluz.com.ar. Gracias por estar del otro lado, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos. Te mandamos un saludo grande, que Dios te bendiga, y acordate que podés comunicarte con nosotros durante todo el día. Vamos a estar orando por tu necesidad. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Chau, chau.